Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Indocentes. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente, de que nos sigan favoreciendo con su respaldo. Y bueno, esta tarde vamos a estar platicando acerca de la salud emocional de los adolescentes. Es un tema muy interesante, sobre todo por todo lo que hemos escuchado, lo que se dice acerca de cómo esta pandemia puede ser verdaderamente una situación que les pueda afectar después de que regresen, cuando regresemos a nuestras clases habituales. Pero bueno, de eso nos van a platicar hoy nuestros invitados. Los saludamos a todos, a los que nos acompañan por primera vez. Les decimos que Indocentes es una charla entre colegas, una charla también entre amigos, en la que intentamos platicar acerca de alguno de los temas y lo hacemos de una manera donde queremos hacer confluir, por un lado, las investigaciones y, por otro lado, la innovación educativa. Indocentes es, pues, un programa de difusión de innovación e investigación educativa. Así que bienvenidos todos. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live. A veces los programas en Facebook Live se traban. Cuando esto sucede, normalmente es por causas del propio equipo donde se está recibiendo el programa, y basta con refrescar, con volverlo a poner, a que vuelva a leer el video, y con eso se soluciona el problema. Esperemos que así sea, esperemos que no haya malas jugadas de parte de la tecnología para que podamos disfrutar nuestro programa. Y bueno, ya los están viendo ahí con nosotros. Estos son nuestros invitados de esta tarde. Me da muchísimo gusto recibir, los presentaré a cada uno ya en su momento, pero nuestros invitados de hoy: Mayo Nieto, el Mayo Oscuro, y el maestro Mariano Vildósola, que también estará con nosotros para platicar de este tema. Que muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Mayo, por estar aquí. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a quedarnos con Mayo un momentito, entonces, para que presentemos la primera parte de este programa. El doctor Amado Nieto, pues muchos de ustedes, sobre todo los facebookeros, lo conocen bien. Él es jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es psiquiatra y tiene una maestría en investigación clínica. Tiene ya 35 años en la docencia, en la investigación, en educación superior, sí. Aunque él cree que refleja esa edad, pues sí, ya tiene 35 años metido en esto. Y bueno, es un gran referente para temas que tienen que ver o que han sido durante esta epidemia. Ha estado, si ustedes lo siguen en Facebook, colaborando a través de reflexiones, a través de información siempre muy bien fundamentada, muy bien articulada. Y por eso lo invitamos al doctor Mayo para que nos platique un poco acerca de cuál es, hacia dónde vemos que puede darse este impacto de la pandemia sobre la salud emocional de los adolescentes. Luego él ya me decía que a lo mejor ni siquiera la construcción salud emocional es muy correcta, pero pues ya nos dirá por qué. Así que, Mayo, bienvenido. Te dejo los micrófonos y la pantalla. Gracias, Sergio. Muchas gracias por invitarme. No me voy a detener mucho en saludarte y agradecerte porque tenemos muy poquito tiempo. Vamos de prisas. Saludos a tu auditorio, a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, efectivamente, Sergio, la tendencia actual, no solamente en cualquier persona y en particular en los adolescentes, la idea es hablar de salud, ya no de salud mental o emocional o física, un poquito por el hecho de que se tiende a considerar el estado de salud como necesariamente integrado a todos los componentes de salud, tanto en la esfera emocional o psicológica, la médica y sobre todo la social. Esto quiere decir que no hay salud física si no hay salud mental, pero tampoco si no se vive en condiciones sanitarias o de comunidad saludables.
Entonces, esa es la idea un poquito, por eso te decía que quizás cuando hablamos de adolescentes, siempre tratamos de hablar de la salud integral. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Bueno, obviamente que tenemos que partir de una condición previa. Si vamos a hablar del impacto de la pandemia de COVID en la salud de los adolescentes, tenemos que hablar de cómo esta se consideraba previamente. Previo al inicio de la pandemia, la población adolescente, al igual que las mujeres y los niños, pues se consideraban dentro de la población más vulnerable en términos de salud. No solamente por las condiciones propias de salud, sino también por los componentes del sistema de salud en el que viven. Por ejemplo, un problema de salud se considera el acceso mismo a los servicios de salud. O sea, el tener dificultades para tener acceso a un servicio ya es un problema de salud, aunque no sea propiamente una enfermedad. Entonces, la población adolescente ya estaba viviendo o ya estaba considerada como un segmento de muy alto riesgo para su salud. Ahora, una manera como podemos entender esto es precisamente bajo la perspectiva del riesgo. O sea, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta la población adolescente? Voy a hablar de 4 que consideramos son los más principales, son los que más se han estudiado. Son como las dimensiones de los riesgos que atraviesan muchos ejes y muchos componentes de la salud. Una cosa que sí es muy importante de esta perspectiva de riesgo es pensar que más allá de los riesgos individuales que tienen los adolescentes, o sea, el riesgo personal, individual, que podría tener alguien, normalmente el riesgo es mejor pensarlo en términos comunitarios. O sea, ¿cuál es el riesgo de una comunidad o de un grupo de adolescentes de acuerdo en el contexto en el que vive? Es imposible desligar el riesgo a la salud del contexto en el que se vive en la salud. Es como ahorita en la pandemia. Nuestros riesgos sanitarios están relacionados mucho con nuestros estilos de vida. Si algo puso en evidencia esta pandemia de COVID, ¿sí?, es que la enfermedad es el conjunto de la interacción de nuestros estilos de vida y un agente causal. Si no hay la interacción de estos dos, no se da el fenómeno patológico. Entonces, bueno, les mencionaba que habría 4 dimensiones del riesgo, donde se puede entender lo que les está pasando a esta población. La primera dimensión sería lo que relacionado con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Esto tendría que ver con los riesgos que enfrentan esta población en términos, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos adolescentes. Hay que recordar que en México es uno de los países con mayor porcentaje de embarazos en población adolescente. Tenemos comunidades, de hecho, detectadas en nuestro mismo estado, donde la tasa de embarazo adolescente es altísima, ¿sí? Entonces, ese es un problema de salud pública muy importante y que impacta no solamente la salud emocional, psicosocial del adolescente, sino también tiene serias repercusiones en la salud física. Sabemos hoy, por ejemplo, que el embarazo de una adolescente la pone en un altísimo riesgo de desarrollar diabetes antes de los 30 años. Entonces, esta dimensión del riesgo del adolescente tiene mucho que ver con el acceso a servicios de salud. Y algo que es importante mencionar es que de lo que vamos a hablar, cuando hablamos del impacto de la pandemia, estamos hablando del impacto no solamente del virus, no solamente de la enfermedad llamada COVID, que puede en un momento dado afectar a un adolescente, sino en general de las condiciones generales de la pandemia y cómo impactan. El mayor impacto probablemente en estos momentos sea a nivel de las dificultades para acceder a servicios de salud. Muchos servicios están cancelados, muchas clínicas, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual están cerradas, no hay medicamentos, no hay provisión, por ejemplo, de anovulatorios, de condones, o sea,
todos estos fenómenos repercuten particularmente en los adolescentes, que son, repito, los que son más vulnerables a presentar problemas relacionados con esto. O no me detengo más, simplemente la menciono como como de las dimensiones que más afectadas están actualmente en la salud. Otro componente es el que tiene que ver con el riesgo de violencia, accidentes, no solamente de ser víctimas de situaciones de violencia, sino también ser ejecutores de la violencia, de participar en actos violentos, tanto a nivel de calle, a nivel de escuela, a nivel de hogar. Como probablemente han escuchado diversos medios, uno de los problemas que estamos viviendo ahorita, que se han potenciado con la pandemia, es la violencia doméstica. Existe un incremento notable de reportes de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, en familias donde viven adolescentes. Es importante señalar aquí que este reporte, si bien se sabe que hay un incremento en la violencia por los reportes hacia cierto tipo de monitoreo, por otro lado hay un subreporte, porque este tipo de violencia o de fenómenos normalmente se reportaban a través de la escuela. Como los muchachas no están yendo a la escuela, ¿sí? Muchos fenómenos no se están reportando porque la familia misma suele no comunicar, denunciar este tipo de problemas. Es algo parecido con lo que sucede con violencia de género dentro de la familia. La tercera dimensión de la que quisiera hablar es el que tiene que ver con los riesgos nutricionales y de la conducta alimenticia. Sabemos, México es uno de los países que más índices de obesidad infantil y de adolescencia tiene en el mundo. Probablemente es el problema de salud pública número 1 en México. De hecho, pues en parte parece ser de la alta mortalidad que estamos teniendo con pacientes con COVID, tendría que ver con que agarró a una población altamente vulnerable, entre otras cosas, por los altos índices de obesidad. Y sabemos que la obesidad es un fenómeno que empieza, de hecho, mucho antes de la adolescencia. Ahora sabemos que hay factores incluso neonatales muy importantes relacionados con lo que podría ser la obesidad futura del adulto. Pero la adolescencia es la última, digamos, oportunidad, el último momento donde es posible acceder a estilos de vida de nutrición saludable. Por eso es un aspecto que suele no tomarse mucho en cuenta. Uno normalmente ve a los adolescentes comer mal y dice, bueno, pues están chicos, ¿verdad? No pasa nada. Pero parece ser que es al revés. Si no hacemos algo en esta población para generar estilos de vida saludables, es más difícil que en el futuro se puedan cambiar las cosas, ¿no? Bueno, y además está que es una población altamente susceptible a tener propiamente trastornos de la conducta alimenticia, como los que conocemos, ¿no? La bulimia, del espectro de la bulimia y la anorexia, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta población? Bueno, volvemos a lo mismo. Este tipo de problemas requieren de seguimientos muy apegados a el tipo de ayuda que se les puede brindar a través de los servicios de salud. Suele requerir muchas intervenciones y en este momento, pues, como decía hace ratito, no están apareciendo esas intervenciones a nivel de los servicios de salud. Por un lado, porque se está utilizando mucha infraestructura impersonal para la atención de la epidemia, y por otro lado, porque de repente no se quiere exponer a la población para acudir a ciertas clínicas, ¿no? Y finalmente, la última dimensión de la que les quisiera hablar es la que se relaciona con el consumo de sustancias, entre ellas el alcohol, pero además el tabaco y por supuesto las sustancias ilegales. ¿Qué ha pasado con el consumo de sustancias? Que bueno, sabemos, esta es la población más
vulnerable que existe para consumo de sustancias. Eso tiene que ver con muchos componentes, tanto biológicos como culturales, en esta población. Pues, si previamente teníamos un problema muy serio de consumo de sustancias en esta población, sobre todo lo que se estaba viendo, y me refiero ya a nuestro ámbito local, específicamente en el estado de San Luis Potosí, aunque en muchos estados no hay mucha diferencia, es pues el incremento cada vez más frecuente de sustancias ilegales a temprana edad, principalmente sustancias de acceso fácil, baratas y altamente tóxicas, específicamente el cristal. Desde hace probablemente un año estábamos viendo una epidemia terrible de consumo de cristal, tanto en la ciudad como en los municipios. De hecho, de repente pareciera que es un problema más serio en los municipios. Ya estaba esto presente, ya existían muchas voces de alarma a cargo de las instituciones y diferentes entidades relacionadas con el monitoreo y con los programas de atención al consumo de sustancias, de que estábamos enfrentando un problema terrible de consumo de cristal, que como decía hace ratito, es una sustancia muy, muy, muy accesible, muy barata y extremadamente tóxica. Bueno, le llamamos al cristal a la metanfetamina, que recibe nombres, múltiples nombres en la población. Y bueno, pues como desgraciadamente era de esperarse, el consumo de estas sustancias se ha disparado. Pero vuelvo a lo mismo, el problema mayor es que no se ha encontrado, están suspendidas parcialmente muchos de los programas de atención. En nuestro ámbito local tenemos muy pocas instituciones que brinden servicio a la población vulnerable, a la población marginada, a la que más está afectada. Y esos servicios están suspendidos parcialmente, se están dando de hecho a nivel virtual, pero bueno, no se compara con la cantidad de servicios que se otorgaban previamente. Me refiero específicamente a dos instituciones: el Centro de Integración Juvenil, que está dando todas sus consultas en línea, y el Instituto Temazcal, ¿no? Entonces, que son las dos instituciones que en nuestro estado son los rectores y que además atienden a la mayor cantidad de personas. Están las CAPAS, los Centros de Atención a Problemas de Adicciones de la Secretaría de Salud, igual, ¿no? Entonces, el problema principal, creo yo, que está potenciando, que está incrementando un problema previo, creo que tiene que ver con las dificultades que tenemos ahorita para poder acceder a brindar servicios oportunos. Si ya de por sí estos servicios eran dados de manera insuficiente, a veces no con la calidad o con la pertinencia que quisiéramos, pues en las condiciones actuales realmente son críticas, ¿no? Y creo que esto está pasando en muchos ámbitos, ¿no? Quienes más están sufriendo en los servicios de salud por culpa de la epidemia del COVID son todos los otros servicios, ¿verdad?, que no son el COVID. De aquí de la importancia que siempre se ha hablado de controlar la epidemia para no colapsar los servicios de salud. Si bien a nivel de camas, a nivel de unidades de terapia intensiva, pues se menciona que todavía no hay un colapso, todavía no hay una saturación. En ciertos ámbitos podemos estar hablando ya de un colapso. Por ejemplo, yo creo que a nivel de la atención a la salud de los adolescentes en este momento, a nivel de salud sexual reproductiva, de violencia, de prevención de accidentes nutricionales, consumo de drogas, pues sí, yo creo que la situación es sumamente crítica. Y si esto le sumamos, y ahorita Mariano quizás nos pueda ayudar más con este punto, que las escuelas, en particular con la población adolescente, las escuelas son un aliado de los servicios de salud, de hecho son parte de los servicios de salud, la atención que en algunas escuelas se llega a brindar a los problemas de riesgo de adolescentes. Finalmente,
diría que estos cuatro dimensiones de riesgo es posible que en el futuro vayan a empeorar. No solamente porque no se ve la manera como se puedan reestructurar servicios de salud adecuados a estas condiciones sanitarias, sin poner en más riesgo a las personas y utilizando la mayor cantidad de fuerza de trabajo. Por otro lado, existe el componente de que se prevé que una proporción importante de población entre a rangos de pobreza, y esto va a empeorar todas estas cosas. Todo esto que acabo de decir, obviamente, tiene mucho que ver con condiciones de vida de pobreza, de inequidad, de falta de acceso a servicios, de falta de oportunidades, de falta de escolaridad, etcétera. Y es muy probable que estas cosas empeoren. O sea, tenemos en el futuro una mayor cantidad de adolescentes sin escuela, una mayor cantidad de adolescentes sin trabajo, una mayor cantidad de adolescentes que viven en familias donde no tienen trabajo. Entonces, pues la cosa sí se ve muy complicada, Sergio, ¿sí? Para esta población. Sí, veo que tú como que nos abordas y nos ubicas en la población juvenil en general. Uno tiende a pensar prácticamente nada más como en la escolar, que no necesariamente son todos, desde luego, pero aún en esta población escolar sí se nos advierte, ¿no? Bueno, Pues sí. ¿cómo la están viviendo los chavos? Porque pues sí, porque además, uh-huh. tú sabes, la escolarización es un factor protector para Así todas es. estas cosas que hablé. Y ahorita, incluso digamos así, la población que está escolarizada, pues no está en este momento viviendo la escolarización tal como tal. Así es. No está viviendo los factores protectores. ¿Sí? Así es. Normalmente esos factores protectores tienen que ver con estar en un espacio controlado, ¿verdad? Bajo procesos de socialización controlados, ¿verdad? Bajo tutorías, bajo ciertos elementos que le dan al adolescente un control. Eso lo sabemos bien. Un muchacho en una escuela va a tener menos problemas. Pero ahorita no están en la escuela, ¿verdad? Exacto. Están teniendo clases, están teniendo actividades, ¿sí? Pero pues no sabemos cómo operan estos procesos sociales escolarizados a nivel de la educación virtual. Pues no Y ahí se es da, donde ¿no? podemos decir que es como si de repente, así lo digo, como si de repente nuestra población adolescente hubiera dejado de ir a la escuela. Sí, Y eso, digo, atreviéndose a lanzar hipótesis, esto explicaría un poquito por quizá ese comportamiento que aparentemente es tan indolente o tan irresponsable de que, pues si pueden ya están en antros, si pueden ya están reunidos todos es de los juntos, dos. ¿no? Hay una respuesta dual, Sergio, ¿sí? Y no está bien, no se sabe por qué. Porque algunos adolescentes son, como tú dices, indolentes, y hay otra proporción que al revés, se vuelven exagerados. Okay. No quieren salir ni de su cuarto, ¿verdad? Y consideran que todo es un riesgo. Y quizás eso tenga que ver con perfiles de percepción de riesgo. ¿Sí? Así como ahorita hablé de riesgos reales, ¿sí? Hay otra cosa que también medimos, que es la percepción del riesgo. No necesariamente vivir en alto riesgo te lleva a tener percepción de alto riesgo. Sí. Y ahí hay lo hemos visto en algunos estudios que hemos hecho, ¿verdad? Que podemos dividir a la población adolescente de acuerdo a su percepción de riesgo. Y que el problema sería aquellos adolescentes que viven en situaciones de riesgo, pero no lo perciben. Porque tú puedes tener adolescentes en situaciones de riesgo, pero que sí lo están percibiendo y adelante. Por ejemplo, un adolescente que en este momento desarrollara una alta percepción de riesgo del COVID, fue que todo está exagerada, ¿no? Por ejemplo, o sea, que veo, ahorita un adolescente puede decir, este niño no quiere ni salir a comer al comedor, o sea, quiere que le pasemos la comida por su cuarto, es un exagerado, pues, si estamos en la casa no pasa nada. Tú podrías decir, bueno, es una conducta de alta percepción de riesgo exagerada. Pero, ¿qué prefieres? ¿Esa conducta de alto riesgo exagerada o una conducta de no riesgo, de
de ser indolente, Claro, ¿verdad? claro. A pesar de que estás viendo una alta tasa de contagio. Entonces, obviamente ahorita es preferible, y por eso hay gente que opina que no está mal apanicar. Ya ves que Ajá. se satanizó un poquito en un principio de la pandemia, al que se anduviera apanicando a la gente, ¿verdad? No se apaniquen, no pasa nada, tranquilos. Bueno, hay gente que dice que debieran habernos apanicado más. Y en el caso de adolescentes es muy difícil. Y eso tiene que ver con la maduración de su corteza cerebral por la edad. Es muy difícil que perciban un riesgo real, porque por naturaleza tienden a disminuir la percepción de los riesgos, ¿sí? por Y, su temeridad. y además la naturaleza de la enfermedad los pone en una situación de menor riesgo que sus familiares, es decir, Así es. tienen mayor riesgo de ser portadores, pero no de tener problemas de complicación de Así la es. enfermedad, ¿no? Y hay quien dice que por todo esto quizás sean los adolescentes los que peor le estén pasando en esta etapa. Yo no sé si eso sea una exageración, pero pues... No, yo creo que sí, yo creo que como dije hace ratito, en términos de salud general, por supuesto que van a ser los más afectados. Quitando el hecho, y por esto me refería a la pandemia como fenómeno incluso hasta cultural global, pasando por hecho que obviamente la consecuencia más terrible de la pandemia va a ser la mortalidad, y que en esa mortalidad son adultos mayores con enfermedades, con comorbilidades, como ya lo sabemos. O sea, en términos de mortalidad, sabemos quiénes van a salir perjudicados, ¿no? Pero en términos globales de salud, quitando el hecho de, como tú dices, a la población general, sin duda alguna, la población adolescente va a ser la más afectada a largo plazo. ¿Sí? Así es. En muchos términos. Vuelvo a decir, si yo digo que va a sufrir afectaciones en su educación, imagínate todas las personas que están ahorita empezando la prepa, ¿no? ¿Cómo la van a vivir? ¿Cómo la van a hacer? O sea, va a ser una prepa de por sí. ¿Dónde estaba el eslabón más débil de la educación en México, Sergio? ¿Dónde está? Pues en la educación media superior, ¿no? Así es. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ¿dónde se va a romper? Entonces ahí estaba el eslabón más débil. ¿Qué va a pasar? Y eso tiene que ver con salud. Eso tiene que ver con salud, finalmente. No solamente porque la escuela es un eslabón del sistema de salud, sino porque la educación es un componente de tu propia salud. Entonces, sí, yo creo que las secuelas, por así decirlo, sanitarias, a mediano plazo, largo plazo, va a ser esta población adolescente que va a tener en el futuro una educación, no sabemos qué tan deficiente en la educación, no sabemos en términos de nutrición, de consumo de sustancias, de percepción de riesgo, ¿qué va a resultar? Y el problema es que no se ve, o al menos yo no veo a nadie operando así como, digamos, un programa integral de atención, ¿verdad? Y más bien cada quien, cada escuela, cada entidad, cada institución se van rascando con sus propias uñas. Ahorita a Mariano a lo mejor nos va a explicar un poquito más, por ejemplo, lo que ellos están haciendo, ¿no? Exactamente. Pues vamos a invitar a Mariano a que se una aquí a esta conversación, Mariano, para que pues... Lo voy a dejar, me voy a apagar y lo voy a dejar a Mariano porque ya le toca. Le quedan 5 minutos, Mariano. Te quedan 5 minutos, Mariano. Tú ponte a leer los comentarios y las dudas. Y mientras tanto, yo les digo, mientras platicamos con Mariano, recordarle a todos nuestros indocentes amigos que estaremos atentos a sus preguntas y comentarios a través del chat. Quienes es la primera vez que nos acompañan, todas las preguntas que nos hagan ahí las retomamos y las platicamos en un momentito más. Y bueno, pues, ¿cómo ves, Mariano? Ya nos dejaron sí lo sabemos, ¿verdad? Que somos las escuelas un eslabón del sistema de salud, pero hemos querido invitar a Mariano. Mariano es también potosino, es director de la secundaria del Instituto Cervantes Apostólica. Y bueno, él es licenciado en filosofía, tiene maestría en programación neurolingüística, en estudios humanísticos, y también no se cuece ya el primer hervor, 25 años trabajando en docencia y en educación. Y
yo quise invitar a Mariano porque Mariano le tocó lo que a muchos que nos dedicamos a la educación nos pasó, y todo mundo vemos una parte del problema que se dio por ahí en el mes de marzo, cuando nos dijeron: agarren su escuela, métanla a las computadoras o por donde puedan, por el celular, y llévansela a sus casas. Y hemos hablado en los episodios anteriores, hemos tenido experiencias de cómo le hicimos los docentes, cómo se hizo para llevarnos la escuela a la casa y poder darle a los estudiantes pues el servicio educativo al que tienen derecho, y bueno, contribuir con ello a que termináramos, hemos dicho que satisfactoriamente, el semestre. Pero lo que a veces no reflexionamos, y esa es la razón por la que invité a Mariano, es porque si esto fue difícil, el que el profesor de matemáticas pudiera continuar a distancia las clases de matemáticas como pudo y con lo que tenía a la mano, pues de pronto se nos empezó a decir, y con razón, ¿saben qué? Pero no bastan las matemáticas. Es más, las matemáticas ya no es el objetivo principal. Hay que ver cómo le hacemos para apoyar socioemocionalmente a los chavos. Y creo que es un objetivo con el que todos concordamos y estamos de acuerdo, pero a mí se me hace que es más difícil que empezar a dar clases por Zoom, o que el aula invertida, o lo que ustedes quieren y gustan y manden de las cuestiones disciplinarias, ¿no? Entonces, y pues la invitación es para que nos diga Mariano, bueno, ¿él cómo le hizo? Con grupos de muchachos de secundaria, adolescentes, que también entendemos que pues tuvieron mucho que perder, de un día a otro perdieron toda experimentar esa necesidad de socializar con los demás, de tocarse, abrazarse, golpearse, ya saben cómo son los muchachos de secundaria. ¿Cómo se les puede acompañar de manera socioemocional en este periodo? Entonces, pues Mariano, platícanos qué hicieron ustedes y qué están pensando para el regreso a clase. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a ti, Sergio, Mayo. Ahí ya estoy. Sí estaba bien, ¿verdad? Perdón. Sí, estabas ya poniendo tu... Ahí está ya. Nuevamente, perdón. Pues bueno, te decía que agradecer esta oportunidad de estar aquí en este espacio. Me siento como parte de una banda. Yo les decía a los maestros mis maestros de la secundaria y de la apostólica, que pues todo esto es de indecente a indocente con doble N, pero pues yo me siento como en una banda, no sé si delincuente, ¿verdad? Pero sí delincuente de estos procesos de educación. Me tocó ver el primer programa. Estos espacios me parecen unos espacios muy privilegiados, donde se puede pues compartir y aprender juntos, ¿verdad? Que es esta aventura de la educación. Y bueno, también agradecerle a Mayo, pues ahorita escucharlo a él, yo tenía un cierto presentimiento de intervenir en este segundo momento, y decir, pues no sé bien a bien qué va a decir Mayo, y bueno, ya no sé si decir que estoy asustado o se confirman mis sospechas, pues de la situación en la que estamos, ¿no? Para mí la palabra, una de las palabras que resumen todo esto es la incertidumbre. Y bueno, ahorita pues es un panorama que nos pone frente a una realidad muy desafiante. Pues bueno, yo les voy a compartir, tenía un maestro en filosofía que nos decía que siempre es muy importante ubicarnos desde dónde y para quién. Pues mi desde dónde es,
como ya lo comentó Sergio, trabajo en el Instituto Cervantes Apostólica, fui alumno de ahí en los 70s. La Apostólica se fundó en 1954. Algunos maestros de broma me dicen que si yo estuve ahí, les aclaro que no, todavía no era mi momento. Pero bueno, me ha tocado vivir con este colegio desde que fui alumno y ahora los últimos 17 años. Pues es toda una institución, es una asociación civil y es un colegio donde precisamente esta asociación se ha preocupado por mantenerla pues, a la vanguardia, al frente, y pues viviendo muchas cosas. El colegio ya tiene 66 años de vida. Y también, pues quiero decir que yo me siento portavoz del equipo de la secundaria. Algunas veces que he compartido con otros amigos de otros lugares de la República, pues que somos unos adolescentotes, ¿verdad? Adolescentes mayores, y que a veces nos sale el convivir con los adolescentes, es un proceso como de mimetización. Y muy específicamente puse aquí desde la figura del maestro titular de grupo. Bueno, que yo quisiera aquí nada más aclarar que es una figura, en el caso particular de nosotros, que ese es su trabajo fundamental, ser vigilante de los alumnos. Y ahí le puse, pues es el abogado de las causas difíciles, ¿verdad? Es el abogado de los papás a veces frente a los alumnos, es el abogado de los maestros frente a los papás. Y bueno, es una mezcla a la que van viviendo estos maestros titulares y que ellos en particular son los que afrontaron esta parte de la educación socioemocional. ¿Para quién? Bueno, pues desde luego este ámbito, este programa es para todos. Yo les llamo a los compañeros de historia. Me gusta hacer juegos de palabras con las canciones, en este caso de Silvio Rodríguez. Todos los compañeros de la historia en la educación, ¿verdad? Que estamos tratando de luchar desde este ámbito de la realidad. Y bueno, pues el tema es de la educación socioemocional. La educación socioemocional, pues es un concepto que se venía trabajando ya de tiempo atrás, al menos aquí en el colegio, pero en el 2018, cuando surge el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, pues toma una credencial importante la educación socioemocional. Yo aquí pongo que esta frase, que la experiencia llega, alguna vez la escuché y la verdad no recuerdo quién fue ese autor, pero dice que la experiencia llega cuando ya no la necesitamos mucho. Y esto me refiero a los adolescentes, y yo digo que la educación socioemocional es un sembrar semilla en un intento de formar conciencia, y bueno, ahorita lo vamos a comentar un poco más, todo lo que desarrolla, aunque, como dijo Mayo hace un momento, hay una torpeza todavía en nuestros adolescentes, que su experiencia llega cuando va pasando todo un proceso de madurez. Pero bueno, aquí en este nuevo modelo educativo, buscando por ahí los materiales que nos pasan de la Secretaría, les voy a compartir un pequeño video, dura 1 minuto y medio, donde se explica rápidamente lo que es este concepto, la educación socioemocional, a partir del 2018. Y bueno, esto me va a dar pie para explicar un poco más lo que hemos estado trabajando nosotros aquí en el colegio.
Pues este pequeño video resume muy rápidamente lo que es la educación socioemocional. Es un proceso, ahí hay algunas palabras que son claves y son importantes. Para mí una palabra que es un objetivo de la educación socioemocional es que el adolescente, el joven, la persona, pues aprenda a entenderse, a conocerse y regularse, ¿no? Aquí en esta diapositiva yo les estoy presentando del proyecto que nosotros tenemos en el colegio. Tenemos 3 factores que son 3 diferenciadores que trabajamos en el colegio, que es el enfoque en fortalezas, el proceso de innovación educativa y fomentar un clima de bienestar en la persona. Al momento en que nos llega en el 2018 esta idea de la educación socioemocional, para nosotros lo podíamos traducir claramente, sobre todo con la primera y con la tercera de nuestros diferenciadores, es decir, con el enfoque en fortalezas y con el clima de bienestar que buscamos en los alumnos. Cuando hablamos del enfoque en fortalezas, este es un planteamiento que viene de la psicología positiva y que recoge toda una tradición religiosa, sociocultural, de mucha historia y de muchos siglos, en que se regulan y se dice que aquí lo tenemos nosotros en 24 fortalezas, que es el círculo de en medio. Estas son las 24 fortalezas agrupadas en 6 virtudes. Esto no es una clase de religión, esto tiene que ver con un planteamiento que se ha venido sistematizando así, pero entronca con muchas valores que se manejan en muchos colegios de orientación religiosa directamente, católica, por decirlo. Pero bueno, nosotros que desde hace muchos años el colegio se definió como un colegio laico, pues hemos recogido esto porque este tema de los valores, el énfasis en los valores, el trabajo en los valores, y en este caso decir, es muy importante que el alumno reconozca cuáles son sus fortalezas. Digo, no me voy a detener mucho en esto, pero aquí un eje muy importante es que queremos hablar finalmente en un término positivo y decir, tú como persona tienes 24 fortalezas y lo importante es que tú conozcas cuál es la número 1, cuál es la que se te identifica más y cuál es la número 24. Que la 24 yo me atrevo a veces a decir, pues es la fortaleza menos fuerte o casi la podríamos considerar o una debilidad o quizás hasta un defecto. Entonces, bueno, esto ha sido interesante porque al adolescente se le ha ido educando, se le viene educando en que se conozca a sí mismo y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Finalmente, hay un Día Internacional de las Fortalezas en el mes de septiembre. Nosotros hacemos ahí varios eventos. Entre otras cosas, hemos hecho un mapeo de cuáles son las fortalezas o dónde hay más fortalezas o cuál es la fortaleza que predomina más. Puedo comentar que predomina mucho una que está aquí por el lado de la trascendencia, que es el humor, y otra fortaleza que también se comenta mucho es la creatividad entre los adolescentes. Bueno, además de este enfoque en fortalezas, decía yo que buscamos el clima de bienestar. ¿Qué hicimos nosotros con la educación socioemocional cuando llegó esta etapa de marzo para acá? Bueno, ya lo ha explicado Sergio, yo creo que todas las escuelas migramos. En nuestro caso particular, este tema de la educación socioemocional, yo pongo aquí que migramos de la OT, que era la orientación y tutoría. Es un espacio que tenía anteriormente el maestro titular frente al grupo, a llamarle así a la educación socioemocional, que es una hora que tiene el maestro frente al grupo por semana. Pero bueno, obviamente que cuando llegó esta etapa del confinamiento, la pandemia y el encierro, pues nos volteó un poco de cabeza todo, ¿no? Yo me atrevo a decir que ahí las fechas coincidieron ahora que van apareciendo como ciertas reflexiones y que decían, hay quien me ha dicho a mí
yo creo que pudimos haber aguantado hasta antes de las vacaciones de Semana Santa. Yo la verdad lo veo como algo positivo, lo valoro positivo, que tuvimos 2 semanas de un primer zarandeo, y por eso yo pongo aquí que tuvimos una reacción progresiva. Pues obviamente fuimos migrando de lo presencial hasta que fuimos haciendo estas sesiones virtuales en Zoom. Nosotros en el colegio, pues esto también, digo, sería otro tema ahí, el tema de las sesiones virtuales en Zoom. Nosotros, me atrevo a decir que nos fuimos a un esquema lo más simple posible. Yo por ahí vi un programa, una asesoría que vi en línea sobre esto y decía, hay que tener cuidado de no transformar todas las horas clase en horas Zoom, en horas virtuales, por decirlo de alguna manera. Hay que cuidar la salud del adolescente, del joven, porque no va a aguantar. Si no aguantan, en nuestro caso tenemos una jornada de 8 momentos al día presenciales. La verdad nosotros decíamos empezar a las 7, 10 de la mañana y tener 8 momentos seguidos, no. Entonces nos fuimos por un esquema que ahorita lo estamos reajustando para el nuevo ciclo escolar. Me atrevo a decir que buscamos como los mínimos a lograr, ¿no? Pero algo que cuidamos desde ese momento, teniendo este objetivo de que las sesiones virtuales, o había que cuidar la salud emocional y física de los alumnos, dijimos, no podemos prescindir de este espacio de la educación socioemocional. Esta imagen, pues es obviamente la imagen con la que hemos convivido todo este tiempo. Bueno, ya se terminó el ciclo, la convivimos mucho, la vimos mucho. Y bueno, este es un retrato, está difuminada las imágenes, queriendo respetar la privacidad de nuestros alumnos, de algunos de nuestros alumnos, pero yo quiero retratar aquí algo que empezamos a observar, y bueno, esto es real, ¿verdad? Es decir, aquí ustedes pueden ver que pues uno era Jimé la loca, ¿verdad? Otro el iPhone, que no sabíamos quién era. Este es los únicos que no estamos difuminados, pues porque ya somos viejos conocidos, es el maestro titular, está por aquí, Iván, y un servidor, que ahí nosotros manejamos esta figura de tener un maestro de apoyo, así le fuimos llamando, que estuviera presente en las sesiones en Zoom, acompañando al maestro y sobre todo observando un poco el desenvolvimiento. Nos empezó a llamar mucho la atención la reacción de los adolescentes y lo que se dejaba de ver. Este pequeño mosaico que estoy aquí, que tienen entre ustedes, pues es algo que creo que fue pasando de todo lo que, las circunstancias que se alcanzan a ver detrás de cada uno de ellos. Tengo por ahí un video que ya no tuve la oportunidad de poder compartirlo aquí, donde una alumna se ve que estaban en una sesión, el maestro estaba hablando y la alumna estaba bailando todo lo que podía, así se movía y se movía, pues con el afán de como un adolescente que quiere llamar la atención, ¿verdad? Entonces decíamos, hay mucho potencial, hay mucho trabajo que hay que hacer ahí con ellos, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron los maestros? Los maestros, pues bueno, tenían estas sesiones, teníamos ahí la presencia, el apoyo del departamento psicopedagógico para estar observando las conductas, las expresiones. Se fueron abordando temas específicos con ellos. Obviamente los maestros, los docentes tenían su sesión académica. Aquí eran clases sobre estas temáticas, la salud mental, las inteligencias múltiples, tips para mejorar la estancia en casa con sus familias. Pues fue parte de lo que nosotros estábamos trabajando con los alumnos. Algo muy importante, el tema de la comunicación. El titular, la verdad es que ellos se dieron la tarea de estar en comunicación de lo que observábamos tanto con el papá como con los alumnos, pues para tratar de acercarnos a lo que estábamos observando. Obviamente que, bueno, decía yo, la plataforma de Zoom te deja ver algo, pero también te deja ver el que
otros indicadores, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma donde hay un seguimiento de cuántas tareas está haciendo cada alumno, y entonces ahí nosotros estábamos observando si había un bajo rendimiento, no estaba haciendo las tareas, no asistía a las sesiones, pues ahí había comunicación. Obviamente con los padres de familia y con algunos alumnos en particular que se detectó una problemática de tristeza, de desánimo, de desolación, pues había sesiones más en corto, ¿verdad? Con el titular y la psicóloga, ¿no? También algo que entendimos que era muy importante era el reconocimiento a quienes estaban trabajando bien, el estímulo a los que habían logrado mejorar sus promedios, y siempre buscando mandar un mensaje al papá y a los alumnos. Los papás que recibían esto, pues muy agradecidos de tener noticias buenas de sus hijos, porque hay veces que le hablas a un papá y lo que te dice, ¿y ahora qué hizo mi hijo, verdad? Y también otro de los titulares me compartió esto que no quise dejar de ponerlo, ¿no? Ya ellos hacían sesiones en las que ponían chistes, ¿verdad? Sí, para contarse chistes entre los alumnos. Parece una pérdida de tiempo, pero yo creo que es una válvula que ayuda a trabajar, a que el alumno pueda sacar un poco lo que trae dentro. Manejamos muchos tips. Nos dimos cuenta que cometimos un error. Originalmente no pusimos la educación física. Creímos que no se iba a poder, que era muy difícil. Y luego nos dimos cuenta que para el alumno era muy importante brincar, moverse, hacer abdominales y todas las dinámicas que empezaron a manejar los maestros de educación física en este caso, y lo metimos a la currícula, ¿verdad? Todos estos tips pues, eran insistencias ante la situación que vive el adolescente en casa, ¿no? Tips que publicábamos también por la plataforma, que los platicábamos en las clases y que platicábamos también con los padres de familia. Hacia el siguiente ciclo, nosotros tenemos, además de esto que venimos haciendo, queremos incrementar algunas otras cosas. Sí creemos que debe haber un momento de espacio de apoyo psicológico entre los alumnos y también pues aplicar herramientas más específicas para detectar estos problemas que ya lo decía ahorita Mayo, que van apareciendo entre los adolescentes, ¿no? Bueno, ya por último, quisiera concluir esta frase que me gustó mucho. Hay que hacer escuela en estas condiciones. Hay que hacer lo mejor que podamos en este tiempo tan raro para dar lo mejor de nosotros, para que el día de mañana volvamos a vernos las caras en el aula. Esto viene en estas sugerencias, que es un documento que precisamente Sergio me hizo el favor de compartir. Sugerencias que viene para el regreso a clases en la educación secundaria. Pues esto es lo que quería compartir. Perdón, creo que finalmente el tiempo es un enemigo, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias porque creo que sí es muy valioso pues ubicarnos en cómo tuvimos que hacer esfuerzos y cómo qué interesante, ¿no? Me quedo reflexionando un poco cómo la misma tecnología, un mismo medio, que para algunos te dicen es que ya se estresaron de ver tanta pantalla, ¿sí? Por ahí tenemos un colega que no sé si esté conectado hoy, que dice que él odia las pantallas cuadriculadas, que porque no le dan sensación humanizante. De pronto, con una buena dinámica de parte de un profesor, se puede volver la hora feliz, ¿no? La hora alegre de todo. Claro. Bueno, le seguimos pensando. Miren, vamos entonces a invitarlos a que sigan mandando sus preguntas. Vamos a atenderlas. En este momento Mayo y Mariano van a revisar las preguntas que nos han hecho en el chat. Regresamos a platicar de ellas, pero antes presentamos nuestra cápsula de Tics and Tips. Y en esta cápsula, en esta ocasión, regresa nuevamente Alejandro Zamora, quien estuvo en nuestro primer programa. Él es
jefe de proyectos educativos en la Fundación Telefónica Movistar. Es pedagogo con más de 20 años de trabajo en la docencia y nos ha preparado una cápsula sobre una página, una aplicación que se llama Rubistar y que nos sirve mucho a los docentes para trabajar la elaboración y diseño de rúbricas. Vamos a verlo y regresamos con nuestros invitados. Bienvenidos, queridos maestros de Indocentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión voy a presentarles una herramienta que nos va a ayudar en los procesos de evaluación. Todos ustedes utilizan rúbricas y vamos a ver cómo podemos hacerla de manera más eficaz y también tener, ¿por qué no?, ideas de otros docentes para realizarlas. En este sentido van a trabajar con una herramienta, una página que se llama Rubistar. Les voy a poner Rubistar. Seleccionen que sea en español para que de inmediato les aparezca esa opción. Es un sitio de Estados Unidos, por lo cual tiene una versión en inglés. Si la quieren usar de esa forma, desde luego se puede utilizar. Ya en la página principal, ya estamos en español. Van a encontrar desde qué es una rúbrica, aunque ustedes ya lo saben muy bien. Y también van a encontrar un manual para que les ayude con los procesos, los detalles, porque bueno, pues a veces se nos van olvidando algunos puntos y aquí los podemos recordar. También podemos encontrar dos procesos fundamentales, uno para buscar una rúbrica y otro para crear, que es con el que vamos a comenzar. Para crear una rúbrica nos va a dar una idea en 10 categorías, desde proyectos orales, investigación, música, arte, lectura, para que iniciemos nuestro trabajo. Yo voy a seleccionar esta de matemáticas para la resolución de problemas y como ejemplo nos va a pedir nuestro nombre, son datos muy sencillos, nuestro apellido, cómo lo podemos profundizar. Voy a poner resolución de problemas para bachillerato. Siempre nos pide un código postal. Nosotros desde México o desde cualquier otro lado vamos a usar 999, 5 veces 9, para que quede ese registro. E indicar si es provisional o permanente. Para que sea permanente se tendrán que registrar. Es totalmente gratuito. Van a ver la estructura normal de las rúbricas con categorías y con diferentes niveles de desempeño. Lo primero que recomiendo es que podamos personalizar estos niveles con no solo números, sino poniendo el tipo de desempeño que estamos viendo en cada uno de ellos. Estos se pueden personalizar para nuestros alumnos. Ya que hicimos esto, hay 3 opciones para agregar estas categorías, con sus diferentes descriptores, y los vamos a ver a continuación. El primero es únicamente ver algunas de estas categorías y seleccionar una. Si se fijan, aquí ya me aparecen todas los descriptores. Si estos descriptores me parecen apropiados, no tengo que hacer nada. Simplemente los reviso. Me habla de un porcentaje de los pasos y soluciones sin errores matemáticos. Ya si tiene más de 75 es que algo que hay que trabajar con ese alumno. Ese es el primero. Selecciono categoría y me pone todos los descriptores y estoy de acuerdo, los dejo. La segunda manera es seleccionar una categoría, pero además, en esta categoría yo quiero hacer algunas adecuaciones. Puedo adaptar el título, que no quiero que sean conceptos matemáticos, sino solo conceptos, porque lo puedo utilizar en problemas de matemáticas o de otras asignaturas. Pero además también puedo hacer ajustes en cada uno de los niveles. La explicación demuestra completo entendimiento del concepto. Aquí les digo, lo puedo editar, usado para resolver los problemas y sus planteamientos. Lo puedo corregir o enriquecer. Igual en el último puedo poner no hay explicación. Resultados para resolver problemas o no está escrita. ¿Sí? Yo selecciono alguno y lo puedo ajustar.
La tercera opción es partir de cero. Yo quiero incluir una relacionada con los gráficos, en donde menciono que se incluyen gráficos pertinentes para presentar la información de los razonamientos. O puedo ir a no se presentan gráficas. O estas no ayudan a entender la información. Ustedes pueden agregar muchas categorías, aquí lo van a ver, hay muchas opciones. Pueden hacerlo de estas tres formas, seleccionando, adaptando o partiendo de cero. Al finalizar dan enviar y van a ver aquí ya su rúbrica, tanto con lo que hicimos en la adaptación de los niveles, en este caso pues no hubo ningún cambio, aquí sí, ya ven que el otro decía conceptos matemáticos, ya aparece con nuestro cambio, y lo que hicimos en el último que partimos de cero. Una vez que hemos terminado, que ya revisamos que está bien, podemos imprimir o descargar. Les sugiero descargar porque nos da una opción muy interesante para dejarlo en una hoja de cálculo de Excel que podamos usar sin necesidad de estar en la página. Aquí verán, aunque ya me tapó un poquito, ya aparece que se descargó. Por otro lado, podemos buscar también rúbricas de otros profesores que hayan hecho para algún tema. Voy a pensar en buscar alguna de cómic. Lo puedo hacer por título, por nombre, por dirección de correo. Y puedo ver si busca todas las palabras, es decir, las agrega o busca una palabra u otra en caso de que utilice más. Vamos a usar una. Y aquí, al momento de hacer la búsqueda en todas las bases de datos que tiene, va a aparecernos información. Se fijan, aquí ya aparecen algunas en español, otras muchas tantas en inglés, y podemos ir afinando nuestros criterios hasta que encontremos algo que nos sirva. Aquí nos van a aparecer trabajos, pues quizá tengamos que trabajar más, puede darnos ideas para verlo con nuestros estudiantes. Voy a tomar esta que dice haciendo un folleto. Aquí, si se fijan, están las categorías y los descriptores de otro maestro que nos pueden ayudar con muchas ideas para generar las propias y enriquecer nuestras descripciones, que es quizá lo que a veces nos cuesta trabajo, cómo separamos o cómo distinguimos estos diferentes niveles de desempeño. Pues bueno, maestros, espero que exploren, que vean, que analicen y que aprendan con esta herramienta que les sirva de trabajo para sus alumnos, siempre con ese enfoque formativo y de enriquecimiento del aprendizaje que debe de tener nuestra evaluación. Sergio, muchísimas gracias, les agradezco mucho otra vez esta oportunidad y espero que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Vamos a invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Indocentes. Ahora les pongo la liga en los comentarios. Ahí pueden encontrar los cápsulas de Pixar Tips y los episodios anteriores de este programa. Y bueno, ya estamos, ahora sí los tres por acá. Entonces, mientras estuvo la cápsula, hemos podido revisar sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, vamos a analizarlos. Se oye un poquito viciado el sonido. Vamos a intentar apagar nuestros micrófonos en lo que nos alternamos la voz. Empezamos contigo, Mariano. ¿Qué encontraste por ahí? Ok. Pues bueno, aquí hay una pregunta que quisiera empezar por ahí, que manda Marco Antonio Ruiz Müller. Dice, ¿cómo generar comunidades de acompañamiento emocional entre maestros, entre papás, entre alumnos? Esta pregunta quisiera dedicarle un poquito más a comentar otro aspecto que cuando estábamos cerrando el semestre, el ciclo escolar,
al estar en una reunión con todos los maestros, empezamos a compartir, como vulgarmente se dice, a calzón quitado, ¿verdad? Lo que pensamos, lo que vivimos. Y bueno, ahí empezó a aparecer una línea que decíamos, bueno, nos preocupamos mucho por la cuestión socioemocional de los alumnos y nadie se fijó en nosotros, ¿verdad? Más de algunos maestros me lo reclamaron y yo la verdad pienso que con justa razón, ¿eh? Así yo la tomé como venía y dije, pues sí, ¿verdad? Cuando uno prioriza, pues alguien la dejas afuera. Pero esta pregunta me parece muy importante y yo quiero compartir, en las vacaciones a mí se me ocurrió por iniciativa de una maestra, me dijo, Mariano, hay que juntarnos en Zoom, hacer una reunión y cada quien con su cerveza o con lo que quiera y su botana, pero vamos a juntarnos a platicar. Y yo invité a todos los maestros. Y esa reunión me da pie a comentar esto que me preguntan aquí o que nos preguntan, como de acompañamiento emocional. Finalmente, yo creo que esa vez a mí se me ocurrió preguntarle a cada uno, pues no nos juntamos mucho, debo de decir, y pues, finalmente bajo el espacio de libertad de que, bueno, no era una junta obligatoria, ni era un consejo técnico escolar o cosas por el estilo, pero a mí se me ocurrió decir, oye, pues platíquenos, ¿no? Y ahí empezó a aflorar que más de algún maestro o más de alguna maestra decía, pues es que yo le he pasado difícil, ¿verdad? Yo de pronto me siento, me daba por llorar, me daba por sentirme muy ansioso. Este tipo de emociones o de situaciones que ya como adultos también, digo, si en el adolescente lo detectamos o lo viven y todavía son torpes para manejarlo, pues nosotros que se supone que somos los que ya sabemos o los maduros, pues también lo necesitamos. Y qué bueno que lo comenta en esta pregunta, porque nosotros a los padres de familia los fuimos incluyendo desde una perspectiva, ¿cómo les diré?, de mantenerlos informados y de consultarles. Hicimos un par de encuestas, una al arrancar a finales de marzo y otra la acabamos de hacer la semana pasada, hace 15 días, cuando mucho, para recoger experiencias. Y sí creemos que es muy importante abrir estos ámbitos de diálogo. Lo tuvimos de manera muy incipiente, en diálogos, incluso digo, pues los diálogos que a veces se hacen presencialmente, cuando el alumno tiene una versión, el maestro trae otra y el papá trae otra, pues hay que hacer una reunión conjunta, ¿verdad? Pero bajo esta óptica de poder compartir lo que se está viviendo o lo que se está percibiendo. Y algo que creo que en las preguntas aparece también, pues es esta importancia de la convivencia familiar, ¿verdad? El estar los padres de familia con sus hijos. Finalmente, este tema de la computadora o los dispositivos que nos distraen tanto y que tanto nos pueden entretener, también nos pueden aislar. Entonces es muy importante definir momentos donde comemos juntos y donde no hay dispositivos o no debe haber dispositivos o no debe estar la televisión prendida. Y momentos de juego que bajo esa misma óptica donde estemos al mismo nivel todos, ¿no? Donde a veces ganas tú, a veces gano yo, reír, compartir y pasar un poco el rato y el momento. Esa es una pregunta que yo quería comentar y bueno, ya no quiero aprovechar, dejaría que Mayo también comente algo y me gustaría luego comentar algunas otras cosas que me han dicho por aquí. Claro que sí, gracias. Mayo. A ver si ya no se vicia el sonido. ¿Se oye bien? Sí, adelante. Bueno, por aquí, bueno, la pregunta que normalmente se hace es ¿cuál sería el abordaje, el mejor abordaje que podrían tener los padres, las madres con sus hijos en edad adolescente? No sé. creo que a lo mejor ese es lo primero que tendríamos que hacer. Aceptar que no sabemos qué hacer.
¿Por qué? Pues porque no estaba previsto, ¿verdad? Y creo que algo que viene a demostrar esta pandemia es que no estábamos haciendo bien las cosas. O sea, lo que quiero decir es que eh, en este momento, con nuestros hijos y hijas adolescentes, creo que la mejor estrategia para papás y mamás es estar abiertos a que en realidad no existe una sola solución. Y mucho menos las soluciones van a ser las mismas que teníamos antes. Algo así como lo que mencionaba Mariano, de que no se trata en las clases de Zoom de repetir las clases presenciales, sino pensar en otra forma diferente de educar. Entonces, yo creo que algo así deberíamos de pensar, ¿verdad? Que habríamos que estar abiertos a que, pues, todo es nuevo y que no existe una forma de tratar al adolescente bajo estas circunstancias y que podríamos estar abiertos o volvernos más flexibles para aceptar y colaborar con ellos mismos, con ellos y con ellas mismas para encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando a la pregunta, porque no es una receta de cocina, sino es como una sugerencia a más bien olvidémonos de las recetas tradicionales en el manejo de los adolescentes, porque parece ser que no solamente no estaban funcionando antes, sino que ahora menos van a funcionar. Y pensemos en nuevas maneras innovadoras de abordaje emocional para nuestras hijas y hijos adolescentes. Alguien pregunta o cuestiona, pone sobre la mesa si estaríamos ante la posibilidad de tener una generación perdida. Yo diría que pues depende. A lo mejor sí está perdida para los propósitos que teníamos antes como sociedad. Y a lo mejor, pues qué bueno, porque todo parecería indicar que esos propósitos no los llevaban a ningún buen lado en particular. Entonces, creo que yo diría que habría que buscarle a esta generación su nuevo propósito, ¿no? En su vida. Y creo que es una oportunidad en ese sentido, ¿no? Para cuestionarse con mayor profundidad, pues, de qué se trata, ¿no? Tener un plan de vida para el futuro bajo estas circunstancias en particulares que estamos viviendo. Entonces, hasta ahí creo que yo respondería a estas preguntas. A mí me gustó mucho una pregunta que nos hace Berta Solano, a quien saludamos, y que aunque se la dirige a Mariano, yo quisiera pensar en la respuesta de ambos, porque ella nos dice, le pregunta a Mariano si ya tienen identificado algún instrumento para aplicarles a los alumnos al inicio del curso escolar que viene, para detectar indicadores de ansiedad, nivel de estrés, factores de riesgo derivados de la contingencia sanitaria. Bueno, vamos a ver si Mariano tiene pensado algo. Y luego me gustaría también, Mayo, que tú nos digas, bueno, eso existen ese tipo de instrumentos, vale la pena aplicarlos. ¿Qué opinión tendrías al respecto? Mariano. Gracias. Mira, sí, precisamente estaba yo viendo esa pregunta y también me interesaba mucho comentar algo. Me voy a permitir volver a poner mi correo que estaba en mi última diapositiva, porque ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok, y no es porque quiera darle vuelta a la pregunta. La información técnica de qué prueba vamos a aplicar, la verdad mentiría si la dijera ahorita, pero el departamento psicopedagógico sí tienen algunos instrumentos específicos para detectar de manera temprana estos niveles de ansiedad o de estrés en los adolescentes. También hay quien me pidió la bibliografía que comenté o el mismo video que pasé. Y entonces sí les diría que si me mandan un correíto a vuelta de correo y a Berta Solano, con todo gusto, poder contestar más ampliamente o dar información de cuál sería a qué instrumentos nos referimos. Nuestras psicólogas sí han estado trabajando en alguno de esos, y bueno,
yo creo que es muy importante poder compartirlo, ¿no? Gracias, Mariano. ¿Qué opinas, Mayo, de eso? Bueno, es un asunto polémico en el área. Las herramientas de diagnóstico, sobre todo las clinimétricas, están diseñadas o están validadas para ciertos contextos y poblaciones específicas. No hay ninguna herramienta que mida ansiedad en tiempos de pandemia, ¿verdad? No hay. Habrá que hacer las nuevas. ¿Por qué es importante? Porque ahorita el riesgo que tenemos es de que si utilizamos herramientas de diagnóstico que son empleadas para ciertos contextos y los aplicamos en podemos tener resultados confusos. Por ejemplo, Sergio, si yo aplico una escala de ansiedad a un grupo de adolescentes que va entrando a clase y me sale en un grupo muy alta y en el otro grupo muy baja, ¿cuál crees que es normal? Pues es que ya no existe eso Pues sí, ¿verdad? de normalidad. Exacto. ¿Cuál es el problema, verdad? O sea, ¿tú qué prefieres, no? ¿Que tengan ansiedad o que no la tengan? No, pues que no la tengan. Pues resulta que la ansiedad es una de las respuestas adaptativas para poder tener conductas de afrontamiento ante los riesgos. Porque estaba hablando hace ratito acerca de la percepción de riesgo. Sí, es Entonces, obviamente que ahorita tú buscas la bibliografía y te encuentras que en todas las poblaciones, adolescentes, adultos, niños, mujeres, todas las poblaciones tienen altos niveles de ansiedad y se manifiesta como gran logro, ¿no? La población se encuentra con altos niveles de ansiedad. Bueno, lo que veo en la calle no es así, ¿verdad? Yo los veo bastante relajaditos. Pero es engañoso porque estamos utilizando herramientas, instrumentos, clinimétricos, que utilizamos para contextos muy diferentes a lo que son una pandemia. Entonces, yo creo que antes de empezar a medir y a querer estimar indicadores de ansiedad, depresión, agresividad, bla, 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 habría que diseñar herramientas validadas en términos de condiciones de pandemia. O sea, es una situación de trauma bastante particular, ¿verdad? Entonces, pero no las vamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero sí las podríamos empezar a desarrollar. Yo creo que aquí tiene que ver con la paciencia, ¿verdad? De repente, no lo digo por nosotros, muchos investigadores en la prisa de tener datos calientitos para poder publicar, lo puedes ver ahorita ya en las revistas, ¿no? Es un hervidero de publicaciones donde están dando datos acerca de lo que están midiendo. Agarras todas tus herramientas que tenías disponibles y se las pones a medir y ahorita se están hablando de todas las cosas que están pasando en la población. Pero son herramientas que no están validadas ni son utilizadas en este momento. Y yo creo que hay que tener la paciencia, es como la vacuna, ¿verdad? Ni modo, para poder desarrollarla, se tiene que dar el tiempo necesario para tener una cosa adecuada. Igual diría con las herramientas de diagnóstico. Oye, y me late que así como hubo una proliferación pues de un mercado también para las herramientas de TICS para las escuelas, claro, pues nos van a llenar también de anuncios en estos días de pruebas para esto, ¿no? Para aplicar y medir, seguramente. Ese es el riesgo, así es lo que te iba a decir. Y además para adaptar y para abordajes y para cursos para manejo del estrés en condiciones de pandemia, ¿no? Cuando en la mayor parte de la población, hasta el momento, el manejo las reacciones de estrés son las que tú esperas en una situación de amenaza de tu vida. Claro. No esperas otra cosa. Habrá que esperarnos a más tiempo para poder ver las secuelas o las consecuencias de esta reacción de estrés. Pero entonces, yo me iría con cuidado y ahorita con tratar de medir, ¿verdad? Quizás como se dice por acá, asumir que hay consecuencias socioemocionales y estar abiertos a las expresiones de la población y acompañarlos y aprender también junto con ellos, ¿no? Y lo que nos habían recomendado siempre a los educadores, no necesariamente en tiempos de pandemia, sino estar observantes de cambios en los estados de humor y etcétera, ¿no? En el rendimiento de los chavos, etcétera, hasta en la mirada. Claro. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. La verdad, disfruto mucho platicar con ustedes porque es un poco lo que hizo Mariano con sus profesores, lo que leía que también hizo Margarito con sus profesores en el plantel 32 de Cobach,
Pues yo lo hago con mis colegas y con mis cuates y por eso nació Indocentes. Es un espacio para platicar y para socializar. Esa tarde estuvo muy descabellada. Eso sí. Bueno, ¿algo más que agregar o para alguna conclusión y despedida, Mariano? No tenemos ni un pelo de tontos. La cabeza no, pues da pelos o ideas, no ambas. Mariano. Yo agradezco el espacio. En este último tema diría que, pues bueno, la observación empírica es el punto de arranque, ¿verdad? Para detectar qué trae el chavo, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando con él? Y poder ayudarlo. Y si llega a haber alguna herramienta que nos dé más luz, pues adelante con ella, ¿no? Yo siempre les digo a los papás que hay que ser muy cautelosos cuando aplicamos un test de nuevo ingreso. Y digo, yo no puedo meter en este cuadro a su hijo, ¿verdad? Hay que ver cómo se va dando. Me ha sucedido un poco de todo. Pero bueno, y agradezco a quienes nos mandaron ahí alguna palabra, mensaje, compañeros maestros, padres de familia del colegio, y la verdad ahí les agradezco mucho su participación y sus palabras. Bueno, gracias, Mariano. Igualmente. Mayo, ¿alguna muchas conclusión? Gracias, Sergio. No, también igual agradecer a toda la gente que estuvo ahí echándonos porras. Quedamos empatados Mariano y yo en porras. Sí, ¿verdad? En fans. Sí, cada quien traemos más o menos la misma carga ahí, ¿verdad? Y bueno. muchas gracias por sus comentarios, por tomarse el tiempo de escucharnos. Y pues listos para la próxima. Gracias a Indocentes. Pues ya son Indocentes estrellas. Pues muchas gracias. Gracias a los dos, Mariano, Mayo, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde de miércoles. Recuerden, los miércoles son de Indocentes. Les agradezco mucho. Hoy agradezco en especial a Gil Madrid, que me obsequió este fondo de pantalla. Se llama Gilitla. Y es, como ya lo conocimos en el segundo programa, Gil, además de experto en educación, pues también es pintor y me ha permitido presentar este fondo. Así que muchas gracias. Al ratito se los pongo en la página para que lo disfruten completo. Recordarles que tenemos un canal en YouTube para que puedan consultar nuestros programas anteriores y las cápsulas de Tics and Tips. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Thank you.